Yo quiero ser electricista, nuestro canal de YouTube. Y en el día de hoy vamos a hacer un video de álgebra. El tema será división de polinomios con fracciones. Esta división se hace un poquito más complicada para las personas que no manejan las fracciones, pero es una oportunidad que todos tendremos de aprender a manejar los dos términos. Yo les pido pues que vean el video hasta el final. Tendremos dos ejercicios y el segundo de los ejercicios es el ejercicio más ilustrativo, en el cual nos pondremos más acuciosos y el que nos va a dar mayores luces sobre la división de polinomios. Y nos servirá de práctica para trabajar con fracciones en la que las fracciones a la que mucha gente pues se le presentan dificultades para operarlas. Si este video les gusta, pues les suplico que le den like y que por favor hagan los comentarios sobre las mejoras que ustedes deseen hacerle al video y qué fue lo que más les gustó. También quiero que por favor me permitan hacer saber cuando hagan la comprobación de la división. Saben que la comprobación de la división de fracciones es hacer una multiplicación entre los dos resultados. Entonces más adelante les diré cómo se hace la comprobación, para que ustedes me hagan el favor, la hagan y verifiquen. El primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, vamos a dividir un polinomio que tiene 3 monomios entre un polinomio que tiene 2 monomios. Este polinomio tiene fracciones en el primer polinomio, el que va a estar dividendo, tiene fracciones en los 3 monomios, mientras que el segundo polinomio, el que va a ser el divisor, tiene fracciones en el segundo monomio. El primer polinomio, estoy dando todo este refrescamiento para que entiendan los conceptos, para que los refresquemos. El segundo polinomio es un polinomio de grado 2, ¿ven? Porque las variables que son x y y, el principal exponente o la principal potencia de ambas variables es el número 2. Por lo tanto, se trata de un polinomio de segundo grado, con dos variables x y con fracciones como coeficientes de los monomios. Bien, el primer paso para hacer la división de dos polinomios es ordenar los polinomios. Los polinomios se ordenan de acuerdo a una, en este caso como tiene dos variables, vamos a ordenarlos de acuerdo a una de las variables. Como ven aquí, originalmente este polinomio está ordenado de acuerdo a la variable x, tanto el divisor como el dividendo. ¿Lo ven? Están ordenados de acuerdo a la variable x. Entonces vamos a aprovechar eso para hacer la división. Aquí mismo les voy a pedir, por favor, que estos polinomios, ustedes en los comentarios, los ordenen de acuerdo a y. No de acuerdo a x, sino de acuerdo a y. Hagan ese ordenamiento y por favor lo colocan en los comentarios. Al ordenarlos, los polinomios debe dar el mismo resultado por la propiedad conmutativa de la división de polinomios. Vamos a continuar entonces. Por favor, hagan el ordenamiento y me lo envían como un comentario al video. Bien. Aprovechamos entonces que ya esto está ordenado. Los dos polinomios están ordenados por x y los colocamos en la línea de abajo. Aquí está en la división, colocamos el signo de división que nosotros colocamos y aquí colocamos el segundo polinomio, el que va a dividir. Después de hecho esto, pues la primera tarea es conseguir un monomio
¿ok? Conseguir un monomio que multiplicado por el primer factor del divisor dé el primer factor del segundo. Empezamos primero con el número. Aquí tienen un tercio y aquí tienen 1. Quiere decir que el elemento que estamos buscando debe tener a un tercio como coeficiente. Y también la variable va a ser, aquí está x y aquí está x cuadrado, quiere decir que falta una x. Por lo tanto, el factor tiene que tener una x. Si nosotros hacemos un tercio de x por x, eso da un tercio de x cuadrado. Cuando lo hagamos, recuérdense que cuando se pasa para la línea de abajo, va a quedar con el signo negativo. Se le va a cambiar el signo. Ese es el procedimiento. Un tercio de x por x da un tercio de x cuadrado y se le cambia de signo. Después agarramos ese mismo factor, lo vamos a multiplicar por el segundo factor del monomio divisor. Así tantas veces como sean. En este caso son 2 nada más. Vamos a multiplicar un tercio de y por 2/5 de y. Entonces, digamos, las variables van a ser x, y, como lo pueden ver aquí. ¿Ok? x, y. Y vamos a multiplicar 2/5 por 2 sobre 15. 2/15. 2/5, perdón, 2/5 por un tercio. 2/5 por un tercio. 2/5 por un tercio sería 1 por 2, 2. Y 3 por 5, 15. El signo sería más por menos, da menos, pero al pasar para acá pasa por signo más. ¿Ok? Ya hicimos la operación. Ahora vamos a hacer las operaciones de suma o resta, lo que corresponda, de estos dos resultados. El 1/3 de x cuadrado con el menos 1/3 de x cuadrado se van y queda 0, ¿verdad? Se van y queda 0. Y ahora 7 sobre 10 de xy más 2 sobre 15 de xy, vamos a hacer la operación de suma aquí aparte, para que todo la podamos entender. Vamos a sumar dos fracciones. 7 sobre 10, que está acá, más 2 sobre 15. Entonces empezamos. El factor común, 15 es 5 por 3 y 10 es 5 por 2. Entonces los multiplicadores comunes son 5, 3 y 2. 5 que está aquí en los dos, 3 que está acá y el 2 que está en el otro denominador. 5 por 3 por 2, eso da 30. Después hacemos 30 entre 10, da 3 por 7, 21. 30 entre 15, da 2 por 2, da 4. ¿Ok? El signo entre los dos, las dos fracciones es más, pasa el signo más. Esto da 21 más 4 da 25, 25 sobre 30, que cuando lo simplificamos da 5 sextos. Entonces colocamos 5 sextos acá. ¿Ok? Ya tenemos el resultado, 0, 5 sextos aquí, y bajamos el otro elemento, que es menos 1/3 de y cuadrado. Lo bajamos. Ahora tenemos que buscar algo o un monomio que multiplicado por x de 5 sextos de xy. ¿Verdad? Algo que multiplicado por x de 5 sextos de xy. Entonces, tenemos la x, el 5 sextos permanece, ¿no? Y las xy están acá. Entonces, el valor sería 5 sextos de y. 5 sextos de y por x da 5 sextos de xy. Más por más da más, entonces pasa para acá con signo menos. ¿Lo ven? Después agarramos 5 sextos de y y lo multiplicamos por 2/5 de y. 5 sextos de y por 2/5 de y sería un coeficiente que lo vamos a determinar ahora multiplicado por y cuadrado. Vamos a ver aquí, vamos a ver cuál es ese coeficiente. 5 sextos
por 2/5 es igual a multiplicar los numeradores y a multiplicar los denominadores, uno por el otro. 5 por 2 o más 6 por 5. Aquí está sencillo, aquí el 5 se va con el 5 y queda 2/6. 2/6 lo simplificamos, lo dividimos entre 2, 2 entre 2 da 1 y 6 entre 2 da 3. Quiere decir que 5/6 por 2/5 es igual a 1/3. ¿Okay? Colocamos 1/3 de y cuadrado. El signo sería más por menos da más por menos da menos, y al cambiarlo, al pasarlo para acá, tiene que pasar con el signo contrario, que es más. ¿Okay? Después que hacemos esa operación, 5/6 de xy menos 5/6 de xy da 0, menos 1/3 de y cuadrado más 1/3 de y cuadrado es 0. Entonces ya conseguimos el resultado, que es este que está acá. Este resultado es el resultado de dividir esos dos polinomios, y digamos, el resto de esa división es 0. Recuerden que ahora los invito a que hagan la multiplicación de este resultado que está acá por este valor que está acá, x menos 2/5 de y el resultado de los dos les debe dar este polinomio que está acá. ¿Okay? Hagan ese ejercicio de multiplicación de polinomios. Y el otro, recuerden que les dije que hicieran, fue que ordenaran estos dos polinomios, los ordenen de acuerdo a la variable y. Si lo ordenan de acuerdo a la variable y los multiplican los dos, les debe dar el mismo resultado. Les invito a que hagan esas dos ejercicios, y por favor me envían sus comentarios.